Bueno, para hablar sobre este informe se encuentra con nosotros el director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. José Miguel, bienvenido a Mesa Capital, iba a decir yo Puntos Capitales, perdón, al lunes. Buenas noches. Muy buenas noches, muy agradecido por invitarme a Mesa Capital. Bueno, lo primero, José Miguel, es cómo le fue con el gobierno cuando fue a presentar el informe. ¿Qué queda después de este trabajo riguroso que ustedes hicieron con la cooperación de las autoridades, con la cooperación del gobierno? ¿Cuál fue la reacción? A ver, el informe contiene dos partes, creo que es importante aclararlo. Por una parte es un diagnóstico de lo que ocurre en los territorios. En qué territorios existe más riesgo, cuáles son los grupos que están detrás de estos asesinatos, cuáles son las actividades que generan mayor riesgo, cuál es el móvil de los asesinos y de las mafias que están detrás de estos gravísimos abusos. Ya lo dijiste al comenzar, esto coloca lamentablemente a Colombia en una jerarquía mundial. Es de los países donde más defensores de derechos humanos y líderes sociales son asesinados. La segunda parte del informe son políticas concretas y es una especie de auditoría o evaluación de los múltiples mecanismos que existen en Colombia desde hace ya mucho tiempo para abordar este problema. Y lo que intentamos hacer durante un año fue evaluar cuáles estaban funcionando y cuáles no. Lo cierto es que el balance es pobre, porque todos los esfuerzos que se hacen para prevenir estos abusos en la práctica no han tenido un buen resultado. Y reconocemos obviamente que existe una Unidad Nacional de Protección que protege en este instante por sobre a 4.000 líderes sociales y defensores, lo cual es una cifra enorme, y que la gran mayoría, la abrumadora mayoría de aquellos que están en el radar de protección de la unidad, felizmente no han sido objeto ni corren mayores riesgos ni han sido objeto de atentados o no han muerto. El porcentaje de personas muertas es mínimo entre los que contaban con algún nivel de protección. El problema fundamental son aquellos que no están en el radar y que están corriendo mucho riesgo y que el Estado no ha sabido cómo protegerlos a tiempo. Ese es el grueso del problema. Allí es donde hace agua todo el esquema de seguridad para líderes sociales y para defensores. Y ese es el principal aporte, diríamos, de este informe, que nos tomó más de un año, en el sentido de ofrecer algunas propuestas concretas a las autoridades del país, tanto en el Ejecutivo como en el Poder Judicial, para paliar, reducir y idealmente, obviamente, prevenir este tipo de hechos atroces que colocan a Colombia, como dijimos, en una estadística a nivel global. José Miguel, hay una cosa que me llama mucho la atención. La mayoría de los informes que yo estoy seguro usted ha tenido la oportunidad de leer que emiten organizaciones de la sociedad civil aquí en Colombia suelen hacerse sin el reconocimiento a lo que se entiende como una labor magra de los gobiernos en la historia. Sin embargo, este informe que presenta Human Rights Watch hace efectivamente ese reconocimiento y señala que efectivamente el gobierno ha dado pasos en el camino correcto buscando, o que ha dado unos pasos en el camino correcto buscando proteger a estos líderes sociales. Y señala también una cosa que me llama mucho la atención, y es que la retórica del gobierno, y esto es algo a lo que nosotros aquí en Colombia estamos acostumbrados, es la correcta. Efectivamente, más allá de uno que otro descache, cuando finalmente hacen declaraciones oficiales, esas declaraciones suelen decir que efectivamente lamentan la muerte de esta y otra persona, es decir, solamente cuando se salen del libreto empiezan a aparecer cosas como no estarían recogiendo café, o estos son líos de faldas, o esto es por robarle la ropa que tenían colgada. Pero ¿por qué?
Es decir, ¿o qué lectura hace usted de esto? Porque si tenemos un gobierno que se conoce perfectamente la retórica, que es capaz de salir en público a lamentar estas muertes, estos asesinatos, que no son muertes pues como de la nada, tenemos unos resultados que siguen creciendo, unos números de asesinato de líderes sociales que siguen creciendo, que siguen aumentando y un problema que parece que no se soluciona? ¿Dónde está el problema entonces? Mira, nosotros hacemos el debido reconocimiento a la retórica, al discurso oficial. Y en esto creo que hay que ser muy justos porque acá no hay silencio por parte de las autoridades y las palabras pesan y sería obviamente muy grave, muy triste y muy contraproducente que un gobierno se desentienda de un problema de esta naturaleza o que busque algún tipo de justificaciones o ponga en duda el fenómeno. Eso felizmente no ocurre, no ocurrió durante el gobierno de Juan Manuel Santos ni ante el gobierno actual. El problema está en que las palabras solo no son suficientes y lo que hay que verificar son las políticas. Y mi impresión es que acá hay que hacer un esfuerzo serio para examinar empíricamente si esas políticas en marcha han tenido o no logros. Este informe que hace un esfuerzo en esa dirección llega a la conclusión que las políticas que se están implementando sirven para abordar una parte del problema, que es fundamentalmente la protección individual. Pero el problema central hoy día lo constituye la protección colectiva. Y en ese sentido se ha hecho muy poco o prácticamente nada por abordar ese problema que es justamente el que explica los índices tan altos de personas asesinadas. Hay otra tendencia de las autoridades y es el creer que con el desplazamiento de tropas a los sitios donde hay conflicto, donde hay territorios de mayor riesgo, el problema debería solucionarse con la captura, por ejemplo, de los bandidos, de los cabecillas. Y lo cierto es que si uno mira las estadísticas oficiales, todo nuestro informe está hecho sobre datos, sobre base de datos oficiales, uno puede constatar en sitios concretos, como por ejemplo en Caquetá, en Arauca, en Catatumbo, a pesar del incremento en tropas, las cifras siguen siendo no solo altas, sino creciendo en el número de defensores asesinados. En la práctica, ante cualquier problema de esta naturaleza, yo te diría que es un asunto de lógica elemental. Si las políticas que se están implementando no cambian el resultado final, hay que revisar esas políticas. Y ese es el principal llamado que hacemos a las autoridades actuales.